El profeta Jeremías en Jerusalén, con el alma llena de amargura, el joven profeta Yermiyahu hace abandono de su ciudad natal para dirigir sus pasos hacia Jerusalén, Jerusalén. Llega con la esperanza de que allí, en el mismo corazón de Yehudá, donde se proclamaron las grandes reformas, encontrará tranquilidad y sosiego para su alma agitada. Podrá convivir con sus hermanos que piensan y anhelan lo mismo que él, sobre todo ahora que estos ideales se convirtieron en una viva realidad. Pero, ¿qué pasó? Su dulce esperanza fue cruelmente defraudada. Verdad era que Jerusalén había cambiado de aspecto. Todos los altares en los que se rendía culto al paganismo habían sido derribados, y en el templo los sacerdotes nuevamente ofrecían sacrificios a Dios de Israel. Y los levitas daban cánticos a su gloria. El profeta aún no se siente satisfecho. Este es el signo que caracterizó a todos los profetas. Jamás se sentían conformes y ansiaban siempre más de lo que puede dar la vida. En su mente vive constantemente su gran ideal. Es esta fuerza misteriosa que de igual forma agita la vida espiritual del género humano y es la que la conduce hacia un mundo mejor. A su llegada entró en contacto con las esferas modestas del pueblo, comerciantes, artesanos, pero el descubrimiento le causó amarga decepción al notar que a pesar de las grandes reformas religiosas y apego de la Torá, la hipocresía, la mentira y el engaño imperaban en la sociedad. Y él decía y él escribió, extiéndanse por las plazas de Jerusalén y miren ahora y sepan y busquen en sus plazas y harán hombre. Vamos a ver si se encuentra un hombre, si hay alguno que haga juicio, que busque la verdad, yo le perdonaré. Y dicen, viva Dios, dicen estas personas, y juran en mentira. El profeta trató de calmar su espíritu agitado. Y yo me dije, pobrecitos son ellos, pues no conocen el camino del Señor, conocen solamente los rituales y las mitzvot, pero lo hacen mecánicamente. Seguramente las normas y conceptos elevados del libro sagrado de la Torá no pudieron penetrar en el corazón de la masa del pueblo, que es pobre de espíritu e incapaz de comprender la esencia misma de la Torá. Como dice el profeta, me iré a los grandes y les voy a hablar, porque ellos por lo menos deben conocer la Torah, el camino de Dios. Se dirige entonces a los altos funcionarios, a los mismos dirigentes del pueblo, estos mismos personajes que hacen girar la rueda de los acontecimientos y que fueron los promotores de las grandes reformas. Seguramente ellos me van a comprender, mas otra cruel desilusión hace presa del profeta. Como él escribe en el capítulo 5, ellos también quebraron el yugo, quebraron las coyundas. Fue entonces cuando el profeta se convenció de que las reformas no de la Torá y la Teshuvá no sirvieron más que para eliminar simplemente los ídolos del templo, pero no lograron purificar el santuario, el templo verdadero que es el alma y el cuerpo del pueblo de Israel. La Torá, con su elevada ética, se convirtió en un mero montón de palabras sin sentido y sin contenido, como decir, comen la cáscara y tiran el grano, el fruto. Interpretaban la Torá bajo el sentido del Cohen. Enseñar al pueblo los principios de ética y las normas de justicia que deben imperar en la sociedad. Se intentaba enseñar las leyes de los sacrificios, de la tefilá, de los diezmos, de los presentes, de esta manera, como en la sinagoga, como hoy en día, como hoy en día. De esta manera los sacerdotes, los coaní aprovecharon las reformas para bien de sus propios intereses, como rabinos hoy en día, o dirigentes, etcétera. El partido de los profetas que llegó al poder se convirtió en un partido político
Y es precisamente contra este partido que irrumpe nuestro profeta, contra el propio partido político de los profetas, y dice, ¿cómo dicen? Nosotros somos sabios y la ley de Dios está con nosotros. ¿Ustedes son capaces de decir eso? Ciertamente en vano utilizamos la pluma. La pervertida pluma de los escribas interpretaba los textos de la Torá únicamente en el sentido de la doctrina y no de la ética. Ahora el profeta oía las noticias que llegaban de lejos acerca de los quitas, que sembraban ruina y desolación por todas partes. El profeta ve en ello el látigo de la ira de Dios que se yergue contra su pueblo. Cuida en el dolor, deja caer de su boca los versos siguientes. Oh, si mi cabeza fuera un torrente de aguas y mis ojos fuente de lágrimas, lloraría noche y día las víctimas de mi pueblo. Pero la predicción del profeta Baruch Hashem no se cumplió. Aunque las bandas de los quititas atravesaron con toda furia la frontera occidental de Yehudá, sin penetrar dentro del país y sin llegar a Jerusalén, los adversarios del profeta, ¿y quién no lo era el adversario del profeta? Todos están contra el profeta. Lanzaron gritos de triunfo contra el falso profeta Jeremías y Ermillao y enemigo del pueblo porque le dice la verdad. Aquí que los acontecimientos desmintieron sus predicciones. Mira, no pasó nada. El señor Millán no tenía con qué justificarse y amargado y apenado desapareció de la vida pública, guardando el más absoluto hermetismo, silencio durante los próximos 10 años. Ahora vendrá la muerte y el fin del reinado de Yoshia, porque el temor de invasión se disipó. Los quiteas se alejaron y el cielo de Yehudá se cubrió nuevamente de serenidad. Los invasores habían sacudido las bases del imperio asirio. Yoshiyahu, el rey, aprovechando la nueva situación, se empeñó en extender su poderío hasta el norte del país. Estaba convencido de que, habiendo cumplido con los mandamientos de la Torá, Dios lo va a amparar. Creyó que era el momento oportuno para realizar su sueño dorado de reconstruir el Estado de Israel. Asiria estaba agonizando, porque ya fue atacada por Babilonia y Media. Yoshiao veía en ello la venganza de Dios y esperaba que con la caída de Asiria, los Ashurim volverían al país los exiliados de su pueblo. Su reacción fue extender las fronteras de Yehuda y por toda parte introducir la Torá. El entusiasmo nacional es indescriptible. Todo bien a Yoshiao como a un ángel salvador. Creyó el pueblo encontrar en su rey como al Mashiach nacional, que lo conduciría por el camino de la recuperación. Repentinamente llegó una noticia. Necao, rey de Egipto, llegaba con un gran ejército, por lo menos el año 609, en navíos de guerra, por el norte de Israel, con el propósito de extender su poderío por todos los estados mediterráneos. Yoshiyahu, ante esta triste nueva, reunió su ejército y salió contra Necao. Estaba seguro que su Dios lo va a amparar y así saldría victorioso de esta guerra. La batalla tuvo lugar en Megiddo. El ejército de Judá fue vencido. Yoshiyahu murió heroicamente en el campo de batalla. La noticia cundió por todos los ámbitos del país, causando pánico entre las masas. El pueblo había vivido un sueño hermoso. Lograría el renacimiento del Estado independiente de Israel, pero al despertar y abrir sus ojos, se encontró con la triste realidad. El rey bueno y amado de Dios y de su pueblo cayó en la guerra. ¿Y por qué no le ayudó al Todopoderoso a vencer a sus enemigos? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Qué beneficio tiene el pueblo al cumplir debidamente con los mandamientos del pacto, de la Torá?
Preguntas de esta índole estaban en la mente del pueblo. Tras la muerte de Yoshiao, el pueblo clamó rey a su hijo Joahaz, pero Yehudá, perdida independencia política, ya no tenía derecho a elegir a sus reyes según su voluntad. Por la muerte de Yoshiao, Yehudá dependió de Egipto. Necao reconoció a Eliakim como único sucesor de Yoshiao, al que dio el nombre de Joachim. Agarró Eliakim, le dio el nombre de Joachim. La próxima clase hablaremos ampliamente de este Joachim puesto por Egipto y qué es lo que buscaba el profeta Jeremías, aparte del culto, que aprendiera el ser el culto, solamente ir a la sinagoga y a los cultos, no tenía que ver el buen comportamiento del pueblo. Baruch Hashem le olam, amén, amén.